Buenas tardes a todos los participantes. Primero quiero agradecer la invitación a participar a Yachay, quienes ante esta problemática precisamente que es la COVID-19 y los efectos a nivel de las relaciones contractuales que viene teniendo, es que ha optado por desarrollar un evento que toque puntualmente los temas que se requieren para poder buscar una solución. Sabemos que actualmente viene existiendo un debate de posiciones sobre los remedios legales aplicables. Asimismo, se viene estudiando y examinando con minuciosidad respecto a los proyectos de leyes planteados. Entonces, bajo ese esquema es que el día de hoy desarrollaremos el impacto de la COVID-19 en los contratos de arrendamiento. Como se sabe, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que este virus ya había sido catalogado como una pandemia, es decir, ya estaba a escala mundial. Este hecho ha generado, por aquel entonces, cuando se declaró el 11 de marzo del 2020, que nosotros, ya en Perú, por ejemplo, ¿no?, tengamos conocimiento sobre lo que se venía difundiendo a través de las noticias, a través de los medios, pero no conocíamos con certeza cuáles eran los efectos que estaban ocasionando y cómo contrarrestarlos. Solamente podíamos ver en aquel entonces cómo otros países estaban intentando luchar contra este virus. Hoy en día es el Perú al que le ha tocado luchar contra este virus invisible y está teniendo lamentablemente serios daños a la salud de todas las personas, ¿no? Y no solamente daños a la salud, sino también los efectos colaterales del mismo. ¿Cuáles serían estos efectos colaterales? Y que ya los venimos teniendo, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, los casos de despidos. Muchas personas, lo sabemos, viven, no sé si me llegan a escuchar completamente. Sí, perfecto. Al menos te escucho perfectamente. Ok, sí. Por favor, voy a tratar de igual de alzar un poco más la voz, debido a que estoy con el celular porque hay problemas de conexión. Entonces, como les comentaba, este virus ha tenido efectos colaterales. Este virus ha ocasionado que existan muchos diversos efectos colaterales que serían como los casos de despidos que les hacía mención hace un momento, casos de desalojos que hemos visto, por ejemplo, una familia venezolana que lamentablemente pasó por un evento desafortunado como este. Muchas personas viven del día a día y lamentablemente hoy no pueden laborar. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer ante esta problemática? Y precisamente uno de los problemas mayores que se enfrentan el día de hoy son los contratos de arrendamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que utilizan los contratos de arrendamiento no solo con fines comerciales, sino también con fines de vivienda. Y es en este punto en el que nosotros tenemos que mostrar mayor ojo crítico, mayor análisis para poder evaluar cuáles son las posibles propuestas para poder mejorar esta situación que afrontan miles de familias peruanas hoy en día. Entonces, me gustaría plasmar esa problemática en un ejemplo. Supongamos que Juan celebra un contrato de arrendamiento con María. Juan cede el bien inmueble en uso a María para que ésta pueda hacer uso del bien a cambio de una renta convenida. Digamos que esta renta, asciende a 1.500 soles. Esta persona, María, nunca tuvo inconvenientes de pago. El pago fue constante. Sin embargo, llega un momento en el que María, debido a los efectos de la COVID-19, no puede pagar. ¿Qué se ocasiona? Digamos, la causa principal es que su empleador, puede pasar, la despide. Digamos, esa sería la causa. Pero, ¿a qué se debió esta causa del despido? ¿Por qué? Por los efectos de la COVID. Es decir, una causa tras otra causa. ¿Cuál ha sido el resultado? Lamentablemente, el resultado ha sido que María ya no puede pagar. Ya no se encuentra solvente para poder pagar sus gastos de alquiler. ¿Qué acontece en estos supuestos? María deja de pagar 1 mes, 2 meses la renta. ¿Habrá incurrido en un supuesto de incumplimiento contractual? Esta pregunta, que quizás para muchos nos parece clara de responder, no es del todo clara porque hemos revisado, hemos examinado muchos artículos, muchas posiciones al respecto, y algunos tienen la posición de que esos supuestos en los que la persona no paga por dificultades económicas, no podrían necesariamente constituir un supuesto de incumplimiento contractual. ¿Por qué? Porque tienen una garantía. En efecto, es posible que al momento de la celebración del contrato, las partes se hayan dispuesto que como cláusula, ¿no?, que se me paguen unas rentas adelantadas. O como otra cláusula adicional,
un pago de una garantía. Es decir, esta garantía va a ser utilizada en caso se ocasione daños en el bien inmueble por el uso. Sin embargo, hemos visto posiciones en las que se sostienen que, digamos, esta garantía puede ser reputada como pago, y como puede ser reputada como pago, no se le causaría ningún perjuicio. Esto no es admisible, este argumento no resulta correcto. Entonces, para poder analizar esa problemática, según el esquema planteado por Yachay, hemos planteado cinco tópicos que analizaremos el día de hoy. El primero, el contrato de arrendamiento. Segundo punto, la pandemia COVID-19, así como el Dicto Supremo 044-2020 PCM como supuestos de caso fortuito fuerza mayor. Tercero, los supuestos de incumplimiento contractual. Cuarto, analizaremos los remedios legales aplicables. Y quinto, las propuestas legislativas. Más adelante el profesor Oreste Roca será quien desarrolle los dos últimos puntos. Respecto al primer punto, el contrato de arrendamiento. Es necesario evaluar la naturaleza jurídica de este contrato de arrendamiento. ¿Para qué? Para que de forma posterior podamos evaluar si podría a este supuesto aplicarse el remedio o algunos remedios contractuales. Uno de ellos, por ejemplo, el que se suele debatir, la excesiva onerosidad de la prestación. A ver, analicemos por partes. El contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se encuentra regulado en el artículo 1666 del Código Civil, que dispone en específico que por el arrendamiento se obliga a ceder temporalmente al arrendador el uso de un bien por cierta renta convenida. De esta definición legal, ¿qué podemos concluir? Primero, que se trata de un contrato nominado. Segundo, que es un contrato de naturaleza en cuanto a las prestaciones recíprocas, sinalagmáticas. Es por eso en que en este caso el arrendador va a poder ceder el bien inmueble y por el otro lado el arrendatario hará uso de este bien a cambio de una renta convenida. Tercer punto, podemos también señalar que es un contrato conmutativo. ¿Por qué? Porque ambas partes al momento de la celebración del contrato van a conocer a ciencia cierta cuál es la prestación. Es importante también en este punto considerar cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones del arrendador y el arrendatario. Esos puntos me parecen medulares. ¿Por qué? Porque más adelante se podrá determinar si se ha incurrido o no en un supuesto de incumplimiento contractual. Primer punto, analicemos los deberes del arrendatario. Y para eso tenemos que remitirnos expresamente al Código Civil. Artículo 1681, inciso 2 del Código Civil. ¿Qué dispone? El arrendatario está obligado a pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos y, a falta de convenio, cada mes en su domicilio. ¿Me pueden escuchar todos? Sí, Pues, ¿me pueden confirmar, por favor, que se escucha? Lucero. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, perfecto. ¿Correcto? Todos los participantes me pueden decir si se escucha, porque, o sea, me sí se oye, Lucero. informando. Sí se oye, Lucero, ¿Sí me oye? todo correcto. Gracias. Sí. Entonces, sigamos. En cuanto a los deberes del arrendatario, les mencionaba que tenemos que revisar el artículo 1681, inciso 2 del Código Civil, en el que se dispone lo siguiente, de forma expresa me remito al Código Civil, que señala que el arrendatario está obligado a pagar puntualmente la renta en el plazo y lugar convenidos y a falta de convenio cada mes en su domicilio. Asimismo, es importante que también revisemos el artículo 1681, inciso 10 del Código Civil, que dispone que, como deber del arrendatario, a devolver el bien arrendador al vencerse el plazo del contrato en el estado en el que lo recibió, sin más deterioro que el de su uso ordinario. Y por otro lado, como contraparte, tenemos las obligaciones del arrendador. Principalmente, la entrega al arrendatario del bien inmueble. Eso está recogido en el artículo 1678 del Código Civil y como obligación adicional, el artículo 1680, inciso 1, que dispone que, como obligación del arrendador, a mantener al arrendatario en el uso del bien durante el plazo del contrato y a conservarlo en buen estado para el fin del arrendamiento. Esto más adelante, como ya lo explicará el profesor Oreste Roca, son sumamente importantes para poder evaluar si se ha incurrido en un supuesto de incumplimiento contractual o no. A ver, entonces, resulta claro que en un supuesto de regularidad en el que las partes vienen cumpliendo con sus prestaciones, en el que las partes actuando de buena fe cumplen lo dispuesto en el contrato, lo dispuesto en el Código Civil, en las normas, vienen actuando de buena fe durante el íter contractual, no existirá ningún mayor problema. Y es en esos escenarios en los que no requeriremos quizás
acudir a mecanismos legales como el Poder Judicial, por ejemplo, para el cumplimiento de un contrato. El problema se genera cuando esto no acontece, cuando nos encontramos en un supuesto y en ejecución de las obligaciones. Y es allí donde se tiene que analizar a qué obedeció este incumplimiento. Uno de esos supuestos puede ser el artículo 1315 del Código Civil, que refiere a la causa no imputable. Y es aquí donde vamos a desarrollar ahora el segundo tópico. ¿Cuál es el segundo tópico? Analizar a la pandemia y al Decreto Supremo 044-2020 y posteriores que se han emitido, que versan sobre el confinamiento y aislamiento social obligatorio como supuestos de caso fortuito fuerza mayor. Para eso hay que analizarlo desde la óptica del Código Civil. El artículo 1315 del Código Civil dispone sobre los supuestos de caso fortuito fuerza mayor. Por ejemplo, y me remito a lo dispuesto en esa norma, se señala que se define el caso fortuito fuerza mayor como la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación o determinó su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Entonces, del análisis de este artículo, podemos determinar que la causa no imputable podría ser un supuesto de caso fortuito fuerza mayor. Pero, ojo, tenemos que tener mucho cuidado en equiparar el caso fortuito como la fuerza mayor con causa no imputable. ¿Por qué? Porque no solamente estos son supuestos de causa no imputable, sino que existen otros eventos, como el hecho propio de la víctima o el hecho determinante de un tercero. Entonces, en realidad nos encontramos ante una relación de género-especie, y eso también tenemos que tener mucho cuidado para no utilizarlas como sinónimo. Ahora bien, para poder analizar si se ha incurrido en un supuesto de incumplimiento contractual y, sobre todo, si estos eventos califican como casos fortuito fuerza mayor, tenemos que analizar los requisitos que nos exigen, ¿no? Por ejemplo, que sea un requisito de lo extraordinario, lo imprevisible, lo irresistible. Este evento de pandemia puede ser calificado como un hecho extraordinario. La respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque este evento no acontece con regularidad, no es común, no es natural que acontezca un evento como lo que viene sucediendo a nivel mundial inclusive. Es un evento imprevisible. En realidad, sobre este punto hemos visto cuestionamientos, puesto que algunos señalan que ya se venía conociendo los efectos de esta pandemia hace muchos meses atrás. Sin embargo, esto va a generar, desde nuestra perspectiva, dos brechas, un corte, un antes y después del COVID, ¿no? Hay que analizar también que la promulgación de este Decreto Supremo 044-2020, que decreta el aislamiento social obligatorio, nos ordena el confinamiento, donde todas las personas tienen que estar en sus hogares y solamente una persona tenga que ir a comprar para adquirir bienes esenciales, que son supuestos de salvedad para poder trasladarnos, para poder hacer uso para poder adquirir bienes, digamos, para nuestro hogar. Solamente acontece, ¿por qué? Porque este decreto supremo tiene como finalidad proteger la salud pública de todos nosotros. Ahora, este decreto supremo que se ha emitido, ¿era previsible? La respuesta desde nuestra posición no es previsible, por cuanto hay otros países que han optado por otro tipo de medidas, como por ejemplo el civismo y la responsabilidad social, en el que sea cada individuo que decida que, atendiendo a que es conocido los efectos de la COVID-19 en la población vulnerable y en todo el campo a nivel mundial, entonces sea la propia persona que decida resguardarse en sus domicilios. Sin embargo, otros países sí han optado por esa medida, quizás la más idónea, atendiendo que no existe actualmente una vacuna ni un tratamiento específico que ataque a la COVID-19, entonces nuestro país sí se decidió la promulgación de esta norma, pero entonces, atendiendo al contexto, a lo que viene aconteciendo, a la decisión del Estado, podemos decir que este es un evento que sí podría calificar como imprevisible. Ahora, ¿es un evento irresistible? Claramente que sí, puesto que, por ejemplo, ¿no? Si yo decido no acatar el cumplimiento de esta norma, ¿qué va a acontecer? Van a acontecer supuestos de sanciones, multas. Es decir, no puedo alegar que yo puedo cumplir el contrato porque en realidad estaría atentando contra normas ya dispuestas por la autoridad y que tienen que ser respetadas y observadas. Entonces, estos eventos sí podrían ser calificados como caso fortuito fuerza mayor. Pero, ojo, es necesario que tengamos en cuenta que los contratos, en principio, nacen para ser... O sea, al patrimonio. Es una ¿me transferencia escucha? fiduciaria. ¿Aló? Perdón, ¿me escucha? Estoy con el teléfono. ¿Se Sí, te cortó, creo? escuchamos, Te escuchamos. Lucero. Te escucha Lucero. Sí, te Gracias. escuchamos. Perfecto. Sí.
A todos los participantes, disculpen, lo que pasa es que es un problema del internet. Muchísimas gracias por la colaboración. Entonces, en principio, nosotros, desde nuestro análisis, estos eventos sí podrían ser calificados como supuestos de caso fortuito fuerza mayor. Resta después analizar si esos eventos podría, atendiendo a la naturaleza del contrato de arrendamiento, atendiendo al evento de la pandemia como caso fortuito fuerza mayor y el decreto supremo, si pueden luego ser aplicados a los remedios, como en este caso la excesiva onerosidad de la prestación. Más adelante será advertido. Quería hacerles una atingencia, o sea, un punto importante que no quería dejar de lado. Los contratos tienen coercibilidad legal, los contratos tienen fuerza vinculante y tienen que ser respetados. Si el contrato dispone dentro de sus cláusulas que los supuestos de caso fortuito fuerza mayor sí van a tener que ser cumplidos, entonces tenemos que ceñirnos a los dispuestos por la voluntad de las partes. Ojo, es importante que tengamos en cuenta eso. Es más, es posible que las partes hayan identificado los supuestos de caso fortuito fuerza mayor de forma taxativa en el contrato, o que inclusive hayan señalado supuestos de excepción en los casos fortuitos de fuerza mayor. Pueden haber señalado en el contrato supuestos como, por ejemplo, desastres naturales, por más se califiquen como supuestos de caso fortuito de fuerza mayor, no van a ser, pueden en este caso no ser cumplidos. Entonces, hay que analizar detenidamente en primera ratio lo dispuesto contractualmente, ¿no? Ahora, habiendo pasado este segundo punto o este segundo filtro sobre caso fortuito fuerza mayor, hay que también analizar los supuestos de incumplimiento contractual. Y para eso también tenemos que remitirnos al Código Civil. Para eso, primero, hay que analizar que ya la doctrina española, con anterioridad, ha señalado una clasificación que es sumamente importante y que podemos usarla a colación para un análisis más pormenorizado de los supuestos de inejecución de las obligaciones. Primero, por un lado, tenemos los supuestos de omisión de la prestación. En aquellos casos en el que el deudor no cumple la prestación. Estos supuestos pueden ser 3, y me repito porque están en el Código Civil también, por ejemplo, podemos recogerlos allí. La imposibilidad sobreviniente la podemos hallar en el artículo 1432 del Código Civil, el retardo, el incumplimiento en el artículo 1150 del Código Civil. Por otro lado, el incumplimiento también, que está en el artículo 1150. Entonces, en otro escenario, podemos encontrar también, según la clasificación de esta doctrina española, que viene siendo una doctrina autorizada, tenemos los supuestos de prestación defectuosa. En esos casos, el deudor sí realiza actos para cumplir su prestación. Sin embargo, esta prestación, conforme se ha venido cumpliendo, no se ajusta a los términos iniciales pactados. Entonces, en este escenario también podemos encontrar 3 supuestos y que también lo podemos haber hallado recogidos en el Código Civil mediante el principio del pago, ¿no? El cumplimiento defectuoso, el cumplimiento tardío y el cumplimiento parcial. Entonces, en nuestro sistema civil lo podemos tener regulado como supuestos de causa no imputable que pueden acarrear el cumplimiento parcial, tardío, defectuoso o la imposibilidad de cumplir la prestación en el artículo 1315 del Código Civil. La idea, o lo que buscamos que se reflexione con el análisis de los supuestos de incumplimiento contractual, es que no siempre la invocación al artículo 1315 va a generar un supuesto de exención de responsabilidad civil. Esto no acontece de esta manera. Hay que analizar determinados criterios, como por ejemplo, ¿no?, las fechas en las que se han celebrado los contratos. Como les decía al momento inicial, hay un antes y un después del COVID-19. Hay que analizar también los términos contractuales. Puede que sea voluntad de las partes que los supuestos de caso fortuito fuerza mayor sí se responda por el incumplimiento de la obligación o que se dispongan supuestos específicos. Hay que analizar también la naturaleza de la prestación, el tipo de la obligación o las leyes especiales aplicables en estos escenarios. Ahora en este momento ya va a pasar a exponer el profesor Oreste Roca, pero para mí también es importante que ustedes tengan en cuenta que los remedios legales aplicables se van a tener que evaluar en sí, atendiendo a cada caso en concreto en el que se generan los supuestos. En específico, dado que nos encontramos ante los contratos de arrendamiento con fines de vivienda, se analizarán los remedios legales aplicables en este escenario en específico. Es importante que tengamos en cuenta esto. La finalidad de un evento como este es hallar soluciones jurídicas que de forma clara puedan ayudarnos a todos los ciudadanos de a pie a poder saber cómo afrontar esta problemática. Entonces, doy pie al profesor Oreste Roca Mendoza para que prosiga con las pautas del evento. Aló, buenas tardes con todos.
¿Me escuchan en su oportunidad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, todo se escucha muy bien. Muy bien. Muchas gracias por el pase, Lucero. En esta oportunidad, siguiendo justamente con la temática, vamos a analizar un pasito atrás. Vemos el contrato de arrendamiento como un contrato por las cuales, de acuerdo al Código Civil, una parte cede, tiene la obligación de hacer su bien a favor de otra persona y en cambio recibe una contraprestación llamada renta. Cobrar son obligaciones que no se extinguen inmediatamente, sino que se mantienen en el tiempo. Así tenemos que el arrendador propietario tiene que mantener, dar en uso el bien a favor del arrendatario y a su vez cumplir con su renta. Y bajo este tipo de esquema podemos indicar lo siguiente, por ejemplo. Vemos que en lo que hay en el Código Civil, vemos la siguiente atingencia. Vemos, por ejemplo, de que cuando se refiere al mismo contrato de arrendamiento, eh, hacemos posible lo siguiente, ¿no? Vemos de que, por ejemplo, en el mismo concepto de arrendamiento, hace referencia netamente a un tema que solamente está como supuesto de rebaja de renta el artículo 1074. Sin embargo, por definición, el Código Civil no tiene muchas herramientas que hacen referencia a esos tipos de supuestos. Si vemos en su oportunidad, lo que hay sobre todo son artículos que regulan supuestos de extinción de la obligación. Tú te pensarás, oye, pero si supuestamente hay el principio de causa del contrato, ¿por qué el código no establece reglas por las cuales se mantiene el contrato? Bueno, hay un poco de paradójica en eso, porque las reglas establecidas que ha hecho la doctora se repiten en diferentes contratos en las reglas generales. Y a veces de hacer, no hacer y de dar, todas parten de que frente a un caso fortuito de fuerza mayor, va a aplicar como regla general la resolución del contrato. Y incluso se repite en diversos artículos que hacen referencia a ello. El artículo 316, que hace referencia a que la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por caso de imputar al deudor. En los artículos hace referencia, por ejemplo, en temas de cuando una imposibilidad de ambas partes, que justamente deviene imposible cumplir las prestaciones. En estos casos, el contrato queda resuelto de pleno derecho y liberado al deudor de la contraprestación que hubiere. 431, el artículo 316, justamente, incluso en el tema de incumplimiento parcial, porque hay una imposibilidad parcial, si es que es posible hacer ese tipo de circunstancias, hace referencia que también implicaría resolver el contrato, a menos que el acreedor tuviera interés en ello o en el contrato si tuviera esas posibilidades. Así vemos, por ejemplo, que en el artículo 1316 del Código Civil hay una referencia a lo siguiente, ¿no? Si la causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Hasta ahí no hay un problema. Si enfocamos con todo el arrendamiento, vemos de que cualquier tipo de impedimento temporal va a implicar de que el retardo de las prestaciones no causa ningún tipo de exigencia o responsabilidad o un tipo de daño. Por tanto, no había ningún problema. Pero vemos que, sin embargo, si la obligación, digamos, igual se extingue, si esto persiste y evidentemente por título de obligación o por naturaleza de prestación, no se puede considerar efectuada. Y ahí vamos a tener varios elementos, como en las tres fases, para justamente tener mejor. Vemos en la fase, por ejemplo, de las la fase de las tratativas. Ahí te das cuenta de que actualmente las personas que querían celebrar contratos a futuro no van a poder hacerlo, porque se encuentran imposibilitadas, al menos, de poder físicamente encontrarse. Pero podrían reemplazar ese tipo de actitudes en la vía virtual. Sin embargo, si te das cuenta, la parte de las opciones de tratativas no necesariamente se puede hacer virtualmente. A veces requiere inspección del inmueble, se requiere verificar que esté en buen estado, se quiere determinar que es un buen ambiente, conocer a la contraparte, y evidentemente va a implicar de que estas tratativas no puedan darse de manera adecuada.
van a tener que tomar otras herramientas para poder resolver este tipo de contratos. Pero veamos un tema un poco más complejo, ¿no? Imaginemos que sean contratos de arrendamiento que sean obligados en las tratativas a celebrar un contrato, pero con firmas legalizadas o con escritura pública. Ten en cuenta que los arrendamientos pueden inscribirse en registros públicos. Y ese tipo de contratos, por su gran importancia, requieren ese tipo de formalidad porque las partes así lo desean. En ese tipo de aspectos, debemos dar cuenta de que no existe ahora actualmente un sistema notarial que pueda implementarse. Por el momento, en España se da posibilidades en las cuales ese tipo de excepciones, pero actualmente en el país no se da todavía ese tipo de servicios. ¿Qué queda? Queda semanalmente que las partes, si han puesto un plazo, no va a poder cumplirse, o va a tener que suspenderse hasta que se dé la posibilidad de ello. Pues sin embargo, es posible que el interés decaiga a ese momento. Imaginen que sean arrendamientos de locales por temporada, imaginen que sean arrendamientos para poner, por ejemplo, ferias, temas de helado, verano, conciertos. Evidentemente tienen un periodo determinado vinculados a estaciones. Por tanto, al no haber interés en mantener el contrato, va a implicar que se resuelvan los contratos. Y no, si es que se ha celebrado, y si es que no se ha celebrado todavía con las expectativas, pues simplemente se van a someter netamente por terminadas y no haber una vinculación contractual al respecto. En el tema de la celebración del contrato, sí ahí deberíamos haber un problema en tanto si hubiera justamente una formalidad que requiera una intervención registral o notarial, en las cuales ahí las partes no podrían justamente realizar ese tipo de servicios. A veces, por otro arrendamiento, hay un compromiso contractual previo, en el cual las partes se obligan a celebrar el contrato, por ejemplo, en 2 meses posterior. Y justamente te da la imposibilidad de hacerlo porque se da el arrendamiento obligatorio. Aquí un paréntesis. Nos ha habido casos en los cuales las empresarios o contratantes han querido achacarle al Estado, asumir los costos de los contratos celebrados y de no haberlos así efectuados de manera adecuada, porque así emitió una norma por parte del Estado. Entonces se han alegado de que es una responsabilidad del Estado, cosa que no es así. No es que el Estado haya emitido un acto discrecional por las cuales las partes hayan sido afectadas de manera injustificada. No, lo que había es una disposición, sí, efectivamente, de autoridad estatal, pero que no ha llevado a ser meramente discrecional, sino ha sido obligada a ella para cumplir fines constitucionalmente legítimos, que es el derecho a la salud, para poder proteger justamente evitar el mayor grado de contagio y muerte de las personas peruanas. Siendo así, vemos que siempre estamos marcados en un escenario de que hay un hecho externo que imposibilita cumplir las prestaciones o incumplir celebrar los contratos, como ejemplo con el arrendamiento. En esas circunstancias, lo que queda es, no hay una regla que conseguir, no hay una regla que te diga, oye, en caso de imputable, en situación de contrato, las partes se entienda por prorrogado automáticamente el compromiso de contratar, o se entiende que las tratativas están automáticamente vigentes. No, aquí forzosamente las partes tienen que, bajo el marco de la buena fe, tratar de remediar ese tipo de circunstancias por sus propias voluntades. Y vamos a lo importante, a lo que es más preocupante. ¿Qué pasa con la ejecución de los contratos? Bueno, ahí tenemos que ver 3 tipos de escenarios. Los contratos por los cuales son de tipo comercial, pero que vinculan servicios básicos. Ahí, de acuerdo a las disposiciones del Código del Decreto Supremo del Gobierno, vemos de que no ha habido algún tipo de afectación, algún tipo de impedimento por parte del coronavirus. Por tanto, cualquier tipo de circunstancias que se den en ese tipo de contratos, no hay problema. Es decir, van a aplicarse la regla de Código Civil, el pago de la renta, la extorsión de los bienes con este primer contrato, la ejecución de las obligaciones, y no van a implicar en un tipo de situación que puedan alegar un caso de imputable, o en el sentido del coronavirus. Entonces, en esas circunstancias, vemos que en esos aspectos no es que
va a poder alegar en esas circunstancias a un notable. Va a seguirse por la regla del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa con los contratos, digamos, comerciales, pero que no son básicos? O sea, cuando es arrendamiento, por ejemplo, de mole de tienda, de maquinarias, de elementos por las cuales no están vinculados a gasolina, a electricidad, a justamente aspectos que le está permitido poder cumplir funciones esenciales, ¿no? Si no hay esas circunstancias, va a ser, digamos, en las cuales va a haber un impedimento de cumplir tu prestación. Pero tú dirás, ok, el dinero, o sea, posiblemente no tenga que hacerlo, ¿no? Recuerda que en un mundo de arrendamiento, ambos se den obligaciones. Y una obligación de las partes como propietario es permitir ceder el uso del bien. Cuando el Estado emite esa disposición de cuarentena y impedimento de apertura de servicios, eso no solamente recae en el arrendatario, sino también recae en el arrendador, porque implica que el arrendador tampoco podría ofrecer servicios de comercios distintos a los básicos, y tampoco podría mantener el uso de bien a favor del arrendatario. En esas circunstancias, si hay justamente una causa imputable para no cumplir con su prestación, que es mantener el uso de bien. Y también se dan tipo de impedimentos, por ejemplo, la conservación del bien. Si te dan cuenta, en ciertos artículos del Código Civil hay referencia a obligaciones del arrendador. Justamente aquí lo voy a poner en pantalla para que lo puedan visualizar. Si lo tienen aquí en la mano, es mejor. Aquí justamente lo se presente. Aquí dice acá, es obligado a entregar al arrendatario con los plazos y estados convenidos. También se presume servir en su buen estado y necesario para su uso. Obligación del arrendador a mantener el arrendatario incluso de bien. Cuando se ocurre el tema del coronavirus, evidentemente ese tipo de obligación no se puede cumplir, porque el arrendador no puede mantener uso de bien, porque ni siquiera puede ir al bien, ni siquiera puede dar, por ejemplo, reparaciones necesarias, tampoco puede establecer un cuidado o obligaciones que en contrato se haya, digamos, pactado a realizar. Por tanto, son prestaciones que implican de que la contraprestación tampoco se dé. En esas circunstancias, bajo la regla del Código Civil, si hacemos acá referencias, no están vinculadas a que el contrato tenga como primer remedio la reorganización. Tampoco tiene como primer remedio hacer que las partes se vayan a negociar. Tampoco tiene como un remedio que las partes, una de ellas mantenga el contrato y sin pagar a ello. Porque si te das cuenta, los códigos de 1316, en el artículo, digamos, 1431, 1433, nunca están basados en mantener ese tipo de mecanismos. Están basados en resolver contratos. Por tanto, cuando estamos en circunstancias de contratos comerciales, en los servicios básicos, aplicar bajo la regla que tenga que extinguirse que una de las partes, la perjudicada, o digamos, tenga un interés en mantener todavía el contrato todavía vivo o vigente. Y es posible que la persona pueda determinar, ok, si es que en el contrato se podría disminuir tu prestación, si hay un cumplimiento parcial, yo también te disminuyo mi contraprestación. Pero en tanto la finalidad del contrato se mantenga y el interés de la contraparte afectada también se mantenga. Ahí, digamos, no, es lo que, digamos, está aplicando y lo que está asesorando a diversos comercios, servicios no básicos, para poder justamente tratar, digamos, de mantener a una manera de evitar daños entre ellos mismos. Hay un tema también importante acá, justamente, ¿y qué pasa con un contrato que vencía el 12 de marzo,
pero llegó el coronavirus, me quedé en mi casa, oye, y no puedo celebrar la adenda. No. ¿Lo puedo obligar para que me lo prorrogue? No, pero tampoco tiene necesidad, porque por otra parte, de acuerdo al Código Civil en la época de arrendamiento, no te exige tu restitución o tu devolución, se tiene prorrogado automáticamente el contrato. Entonces, no habría, digamos, ningún problema en que se encuentre prorrogado. Más o menos las cosas van claras en los comerciales, pero ahora entremos con contratos que no son comerciales, en las cuales no es que ambas partes no puedan cumplir, sino que una de las partes no puede cumplir. Y no puede cumplir no tanto en no dar el bien, sino que la otra parte, quien no lo puede hacer. Justamente tenemos contratos con fines de vivienda. Aquí es un escenario totalmente distinto, porque una parte, que es arrendador, sí puede entregar el bien y sí puede seguir manteniendo el bien en uso, mientras que la otra parte no es que esté impedida, porque el dinero se consigue de pagar, sino que su escenario, su manera de cómo él mantiene recursos para poder pagar sus deudas, no se ha cumplido, o no puede cumplirse, porque justo es una persona que no se dedica, o no está empleada de manera independiente a contratos vinculados a servicios permitidos. Y aquí digo otros escenarios, contratos con arrendamiento, con fin de vivienda, en las cuales el arrendatario trabaja en WON, trabaja en Metro, trabaja en un grifo, trabaja por el Estado, que sus obligaciones no han sido suspendidas y que siguen cobrando, evidentemente no te puede decirle, oye, coronavirus, no te va a pagar la renta, porque su situación no tiene que exigir su cobro. Tienes que, evidentemente, incluir demora y responsabilidades. Pero si es una persona que trabaja para ello, es una persona independiente, que no está bien sus básicos, él no se ha puesto a advertir una diferenciación entre no es un supuesto de causa no imputable, un supuesto, y mucho menos la que tú supongas tu obligación y seguir recibiendo la contraprestación a tu favor. Porque si fuera así, todo el mundo lo alegaría en el Perú, porque evidentemente, pues yo me dedicaba a los ambulantes, en la Victoria, mira, vino Forsyth, me cerró la Victoria, y como soy ambulante no puedo pagar, pues, así que no te pago, pues, porque me votó Forsyth de la Victoria, así que no puedo pagar. Caso imprevisible, extraordinario, irresistible. Hoy un momento, tú debes dinero. Así que no está, digamos, en el supuesto de decir que, oye, estás en un caso de, que estás imposibilitado de cumplir tu prestación. Porque en otras circunstancias hemos visto personas en las cuales se han metido rubro de abarrotes, se han metido rubro de venta de productos vinculados como mascarillas, como guantes, y sigue generando el pago de sus rentas. Entonces, el Código Civil no establece reglas para impedir que justamente te den un derecho al arrendatario que se quede con el bien sin pagar nada. Y tú dirás, pues es injusto porque hay mucha gente que está en esas circunstancias. Recuerda, el Código Civil 84 fue hace más de 35 años, en las cuales la mayoría tenía casas sin propiedad, pero eran millones las casas, mientras que el arrendamiento era muy corto, y el arrendamiento siempre se ha visto desde el punto de vista de favor del arrendador, no del arrendatario. En la época de Velasco hubo la ley de inquilinato, en la cual impuso que las personas que cumplan sus cuotas de 2 meses y medio, recién puedan ser sacadas de su casa. Antes no es nada más. Actualmente el Código Civil, aplicando eso, ha puesto 2 meses y medio. No va a ser desalojada. 2 meses tampoco. 2 meses y media cuota. El caso
venezolano me parece curioso porque dice que faltó un mes sin pagar y pues loco no lo hace el arrendador. No tiene derecho de ir a tu casa, cambiarla de chapa y botarte para la autoridad judicial con apoyo de la fuerza policial. Por tanto, en el fondo, ellos se retiraron. Es como el caso también de las que no pudieron pagar y ellos tuvieron que retirarse. Pero no es que fueron desalojados, sino que ellos consideraban que en verdad podrían 2 meses y medio de cuota. Y si lo han cumplido, porque el ganador va a tener que recurrir a la vía judicial para poder procesarlo. Todos los autores han dicho el proceso fue muy largo, ahora dicen, oye, pobrecito, bueno, van a votar, hay que hacer cambios, como que a la hora de la moda, ¿no? Pero tienes que seriamente, en la cual no puedes tomar las reglas como recapitulando. Si te, un contrato de arrendamiento con fines de vivienda, el civil, que le permita justamente poder reducir el pago de la renta. Si ustedes ven en esta oportunidad al tema de la renta, o a la rebaja de la renta, en el artículo 1174 del Código Civil. Pero todo lo demás no, poder favorecer al arrendador, no al arrendatario. Bien, pero veamos, pero es posible cambiar el escenario, tengo posibilidad de poder cambiar el escenario, de poder abatir otro tipo de circunstancias. Veamos, es posible que se cambien las reglas de velocidad, no sé si se habrá arreglado en esta oportunidad realmente. Y verlo en este aspecto, se puedan entender mejor. Reforma digamos, de alguna normativa de un proyecto, darnos en alguna oportunidad. Vemos lo siguiente. Se ha discutido que, ¿por qué no el Ejecutivo reforma estos aspectos y crea una normativa que dé la posibilidad de ser constitucionales, porque el Estado no puede intervenir en los contratos o en violación al artículo por interés público? Pero bueno, la respuesta no es tan simple. Efectivamente, el artículo 62 hace referencia de que uno puede modificar los términos contra agencia. Pero, como todo artículo de inmutabilidad de los contratos, requiere ser derecho a la salud. Y derecho también a los efectos que realizan frente a terceros, o las otras contrapartes. En esas circunstancias, de que no es posible establecer
ser de manera social, porque evidentemente la contraparte es un ordenador evaluando ese proyecto, se han comunicado con el ejecutivo indicando de que, oye, somos arrendadores, que somos jubilados, que somos con ingresos. Y ya es, realmente, siempre hemos perjudicados toda la vida por arrendatarios que no pagan, incluso tenemos el registro de deudores judiciales morosos. ¿Cómo vas a permitir que no te paguen la renta? Es más, son personas en las cuales hemos hecho el favor de alquilarle porque ni siquiera tienen papeles, en muchos casos, o ni siquiera da garantía. En esas circunstancias, tienes que sopesar de que no puede darse ese tipo de evaluaciones. Y vamos a ver, digamos, si es que puede darse estos aspectos un poco más adelante. Quisiera saber si es que Yachay me oye de manera clara o está entrecortada. A ver si es que damos un pase a otro colega para que pueda seguir. No sé si es que me escuchan de manera clara o está entrecortado el audio. ¿Me escuchas? No sé. Sí, sí te escucho. Sí, sí, te escucho a la perfección, Oreste. Ah, ya, ok, entonces voy a seguir en este momento. En su pantalla, si pueden ver, ella justamente ha puesto artículos del decreto de urgencia 3520, en las cuales el Estado ha intervenido contratos, artículo 18 y artículo 19. Sí, efectivamente, el Estado ha hecho una ponderación entre la salud y otro tipo de derecho a los contratos y su inmutabilidad para poder determinar que los contratos de prestación de dar equipos médicos vinculados a una entidad pública o un privado no va a ser entregado al ente público contratado, sino va a ser entregado al MINSA, que no es parte del contrato. Va a ser justamente por decreto de urgencia, están haciendo una modificación en la obligación contractual. Están diciendo, oye, si es que tú tienes una obligación frente a una entidad municipal o local regional para entregar, por ejemplo, respiradores, camas médicas, camas de UCI, no le entregues a ellos, entrégueme a mí como MINSA. Y te lo pongo porque tu urgencia. Y si tu contrato está, por ejemplo, a plazos, no, quiero que lo entregues ahorita, de manera inmediata. Oye, esto no es intervención del Estado a los contratos, efectivamente. Pero que acá ha ponderado una evaluación respecto a que de hecho salud, de hecho la emergencia, tener a la población que está por morirse, prima sobre las modalidades contractuales que han celebrado una entidad pública con un privado. Evidentemente se la va a pagar, evidentemente se le va a dar, digamos, todo tipo de garantías, pero te das cuenta de una modificación a las reglas contractuales. Veamos otro ejemplo. El decreto de urgencia 3620. ¿Qué te dice? Prórroga del plazo de las fianzas, cartas de fianzas y póliza de caución. Aquí implica que se prorrogan los plazos de la ejecución de las fianzas y cartas de fianzas a nivel nacional, lo cual está justamente regulado en el Código Civil. Como verás, aquí hay una prórroga de los contratos, prórroga, digamos, de la ejecución de las fianzas que inciden en los contratos privados, ni siquiera con una contraparte estatal, porque el Estado ha determinado, aquí no es una intervención del contrato, aquí lo que es una aclaración. Oye, si justamente en un caso de fuerza mayor y caso fortuito, evidentemente yo no puedo ejecutar una fianza o una carta de fianza a nivel judicial o a nivel del banco porque no son servicios vinculados a servicios básicos, no puedo salir de mi casa, no puedo salir de manera virtual, no puedo ir al poder judicial, por tanto no lo podría hacer. Y es una norma aclaratoria, no es una norma modificatoria. Vemos estos aspectos también importantes. El Ejecutivo sí está interviniendo en los contratos, y está interviniendo
los plazos de las obligaciones, pero no está haciéndolo sin hacer un test de ponderación. En estos casos, haciendo un test de ponderación por el tema de la suspensión de la renta, no cumpliría un test la test de idoneidad, ni necesidad, ni test de proporcionalidad, lo que implicaría que no podría aprobar ese tipo de normativas. Pero es posible, en términos de normativa, que aclare la aplicación de los remedios actuales frente al Estado, frente al particular, sí, pero eso implicaría sobre todo una difusión de las herramientas a nivel de página web o este tipo de circunstancias, pero no una normativa que cambie la regla de juego. Uno dice, oye, pero a menos que suspenda los alojos, que evite eso. Pero a diferencia de países como Uruguay, como Argentina, como en Colombia, que tienen cuarentenas diferentes a la nuestra, aquí el Poder Judicial no está operando. Por lo tanto, no es posible plantear desalojos, porque tendrías que recurrir a la Poder Judicial. Y eso me está atendiendo actualmente temas penales, como, digamos, flagrancia, y temas de emergencia y asignación de alimentos. Pero nada más. Por lo tanto, no existe posibilidad que tú planees una demanda de desalojo para poder hacer un lanzamiento, o sea, la vía legal. Así que los arrendatarios que no cumplen con sus rentas no van a ser, digamos, expulsados por la fuerza, por el dueño, por el propietario o por el arrendador, porque simplemente tendría que recurrir a la vía judicial. Pero si es que no pago la renta, se va a acumular y voy a, digamos, acumular mora. Sí, efectivamente. Si no vas a poder, es más, si es que tu contrato va a vencer, la otra parte te puede decirle, oye, te requiero devolución del inmueble. Y tú puedes decir, efectivamente, está bien, yo si gustas, no tengo posibilidad de irme porque tengo cuarentena. Irme, cumplir una multa. Aparte de que tú no podrías sacarme de aquí porque tú tienes que venir acá a hacerlo y tú estás también incumpliendo tu cuarentena. Y por otro lado, no podrías tú venir con la fuerza policial porque tampoco está habilitada para esto en circunstancias porque requiere una orden judicial, actualmente no hay. Así que es en los hechos concretos en los cuales no se puede materializar un desalojo. No se puede materializar una extinción de contrato. Por lo tanto, no tenés necesidad de hablar de prórroga de contrato o hablar, digamos, de una norma que impida desalojos. Lo único que puede darse es una posibilidad de no incurrir en mora, para no generar un grado de afectación. Pero en este contexto, ten en cuenta que si es que estás un contrato vigente y que hay, digamos, rentas sin pagas, va a haber perjudicados. El arrendatario porque va a incurrir en mora, pero nada más. Y el arrendador, que eventualmente va a ser perjudicado porque no va a recibir su renta. Y por tanto, va a estar en una situación de tener que renegociar las obligaciones de arrendamiento. Porque en un arrendamiento, por ejemplo, que el arrendador te da servicio de limpieza, que no te lo va a dar. Y te dice, ok, entonces, sinceramente, te fuerza a circunstancias a negociar. Uno que otro he dicho, por ejemplo, que, oye, pero si es que yo tengo una garantía de 2 meses, ya, pues que escoge garantía, pues, para que no me incurra en mora, o que se tenga por pagar la renta. Ya. El Código Civil no te da ese tipo de prerrogativas. Al arrendatario no le puedes, no tiene derecho de decirle al arrendador, oye, cóbrate la garantía, porque la garantía tiene una función diferente, que es cubrir reparaciones, daños al inmueble terminado justamente el contrato. No está para suplir las rentas impagas. Y aunque se le hiciera, tendría que cumplir la garantía, porque la garantía es un monto que se tiene que mantener intacto en el tiempo. Igual estarías incumpliendo. El arrendador, en la práctica, sí, te acepta ese tipo de cambio, ¿no? Cambio de
digamos, de título de ese monto económico para que en vez de garantía se convierta en renta. Y para que se sienta de que has pagado la renta. Pero igual sigue en la garantía. Y pues es posible de que igual tengas que cubrirla posteriormente. Algunos se establecen, oye, ¿por qué no el Estado me condona? O te das un subsidio. Porque tendría que el subsidio a las personas que realmente tienen condonamiento. ¿Qué implica? Las pruebas. Y la mayoría no tiene pruebas. La mayoría no paga impuesto de arrendamiento. La mayoría ni siquiera tiene un inmueble adecuado que te permita dar en arrendamiento por los permisos municipales. Y eso es un requisito básico para asignar subsidios. No se da, digamos, a personas, digamos, enteramente informales que no saben quiénes son o cuántos son. Es más, unos también me indican, oye, pero si es que realmente viene a mi puerta, como tiene llave, me la quiere abrir, ¿lo puedo repeler? Claro, lo puedes repeler. Como tiene su posesión del inmueble, evidentemente por un tema de violación de domicilio, no puedes hacer una persona ingresar a tu domicilio, ingresar a tu cuarto, ingresar a tu baño, a sacarte calato. Entonces, evidentemente tú puedes por la fuerza todo tipo de violencia injustificada que sea su bien. Si ahora te dice, oye, te obligo a que me abras la puerta. Oye, ¿para qué? Pues no puedes evitar que pase, porque a fin de cuentas es su bien inmueble y tiene el derecho de ingresar al inmueble, evidentemente para una obligación de verificar que esto es bien adecuado, que no haya roto nada, puede ingresar. Pero no es que con la finalidad de quedar tus cosas y las botas a la calle. Tú en este caso tú puedes repeler todo tipo de daño que es frente a esa persona. Entonces, pero ten en cuenta que se refieren a temas de vivienda, que son casos que se ven caso por caso, no es un tema que tú puedas dilucidarlo de manera como una respuesta clara a todos los casos. Otro me dice, señor, yo vivo en una casa familiar, pero oye, soy precario. ¿Alguien puede sacarme? Pues nadie te puede sacar, porque igual, digamos, no tienes contrato de arrendamiento, soy peor, me he metido acá a la fuerza durante años, en las circunstancias es un precario. ¿Qué requieres? Una manera judicial para sacarte de ahí. Pero hay una regla de Código Civil que establece de que el dueño puede venir a sacarme, ojo, en tanto él demuestre que tenga conocimiento del inmueble, pero por eso requiere ir a la policía y demostrar que su inmueble, digamos, ha sido su inmueble que él está poseyendo ha estado afectado, violentado. Pero no puede decir, por ejemplo, a un extranjero o que haya venido, por ejemplo, en tema cuarentena, a decirle, oye, soy policía, vengo a recuperar mi inmueble que hace un par de años me da cuenta que hay una persona viviendo ahí, quiero retirarlo. Pues te van a decir, por si acaso, señor, usted está fuera netamente para servicios básicos. Si no es su casa, que está viviendo habitualmente, son, digamos, actitudes o actividades que no están vinculadas a un tema de la cuarentena. Por lo tanto, nosotros no podríamos efectuar ese tipo de lanzamiento de desalojo. Siempre parte de que cualquier tipo de persona tiene que trasladarse con fin netamente a servicios básicos, para alimentarse y nada más. O sea, todo tipo de requerimientos diferentes no va a ser posible que lo pueda hacer. Bien, aquí, digamos, verás si son temas que se ven caso por caso. No hay una respuesta en concreto a cada uno de ellos. Lo que es una respuesta sí en negativo es de que el Código Civil no ha partido y no tiene una regla que establezca que una de las partes que ha incumplido un contrato por causa no imputable o por causa imputable a él, porque tenga plata o no tenga plata, se refiere a que se le den el derecho a que renegocie ese contrato o que suspenda la prestación. Pero profesor, yo he escuchado por ahí la excesiva anunciar de prestación. Ah, bueno, entonces, como no tengo plata, entonces invoco la figura. Dos cosas básicas. La figura no está hecha para pobres. Un rico también puede plantear una excesiva prestación. Sin el contrato en específico, la prestación que se ha prometido, el valor que tiene, se vuelve
inmensa que evidentemente hace que en un comercio ordinario nadie contrataría un servicio de ese tipo en la cual tu contraprestación sería menor y tu prestación sería mucho, excesivamente demasiada. En las circunstancias, judicialmente se pide al juez que determine la reducción de la prestación. No tanto al monto que tú puedas pagar, sino al monto en función del mercado. Aun cuando ese monto en función del mercado, tú no puedes pagar en ese momento. Porque no está vinculado a que tienes plata. Está vinculado a que el valor en sí del mercado de esa prestación haya aumentado, sea por ejemplo, crisis económica, inflaciones, guerras. De repente, los servicios de mercado que actualmente por el coronavirus están estables, pero de repente en otros países como Irán, Ecuador, se han elevado mucho injustificadamente. Si es así, entonces ahí recién puedes pretender una elección de esa prestación. Pero eso es de vía judicial y tiene el derecho a la contraparte de poder, justamente pedir, oye, ¿sabes qué? Resuelve el contrato porque no me interesa ese tipo de reducción de prestaciones. Y así pasa, o sea, tampoco puedes lograr el objetivo de reducir tu prestación. Ahora, te confirmo de que actualmente el Estado no está dando subsidios para arrendatarios ni arrendadores. Lo que es un subsidio para personas que tienen una población vulnerable. Y es posible que las personas que actualmente han dado el bono de 380 sean arrendatarios. Bien por ellos han podido cumplir con su renta o no ha paliado sus obligaciones. Pero actualmente no establece ningún tipo de subsidio específicamente para arrendatarios. Y si es que eso tendría que darse en función a reglas de requisitos mínimos, que no tengan otros subsidios, de que sean personas, digamos, formalmente registradas, es decir, por ejemplo, si son ilegales, no darse subsidio. Si vienen personas extranjeras que han venido por la frontera y nadie sabe cómo llegó acá, no darse subsidio. Si soy un arrendador y, por ejemplo, no pago el impuesto en arrendamiento, no he declarado mi bien inmueble como servicio de arrendamiento, es más, está prohibido por ordenanza municipal de que arriende bienes en mi cuadra, no va a poder recibir subsidio porque se está imposibilitado de dar ese tipo de servicio en primer lugar. Si yo tengo, por ejemplo, un bien, pero sin embargo, la familia que está ahí son familiares que tengo un deber de asistirlos, ellos, familiares, no pueden pedir subsidio por arrendamiento, porque no tenemos que cobrarles. Pero mi papá me cobra, sí, pero es su hija menor de edad, o hija en la universidad, por tanto, tu papá tiene la obligación, como organización de alimentos, de darte un inmueble. No tiene que cobrarte una renta. Así que tampoco puede darse. Por tanto, como ustedes, se ve cada caso por caso. Y si tienen alguna pregunta adicional, pueden hacérmelo por escrito o también a través del organizador. Hasta aquí mi exposición. Justamente doy pase a los organizadores o a la otra doctora, si podemos completar lo que acabo de decir. Habían formulado unas preguntas, he estado revisando las preguntas de Alejandra y Luis. Digamos que la respuesta podríamos solidificarla en una sola. Para poder responder a esa pregunta que en realidad muestra mayor preocupación porque actualmente están suscitando efectivamente casos de desalojos que son desalojos ilegales. Tenemos esos que son ilegales porque el Poder Judicial se encuentra suspendido y actualmente solamente es posible recurrir a esto para casos específicos por la situación de emergencia en la que nos encontramos. Entonces, cualquier acto que se realice, como por ejemplo los desalojos, en este marco de la COVID-19 son ilegales. Tengamos en cuenta primero eso. Entonces, para poder dar respuesta a sus preguntas, primero que tenemos que tener en cuenta en qué contexto nos encontramos. La COVID-19 ha causado, como les decía, muchos daños a nivel sanitario, daños a la integridad física, ha causado daños también en el plano laboral,
muchas de las personas viven el día a día y prefieren muchas de las veces arriesgarse e ir a laborar, a trabajar, para poder conseguir, digamos, cómo alimentarse. Lamentablemente esta es una situación de desigualdad en la que vive nuestro país, y esta brecha probablemente y seguramente seguirá creciendo aún más luego de que se vean las consecuencias, los impactos económicos que ha causado la COVID-19 y que seguramente se seguirán generando. Entonces, el contexto actual es ese, y eso está ocasionando pérdidas de trabajos. ¿Qué genera la pérdida de trabajos? Que las personas no puedan percibir ingresos para, por ejemplo, poder alquilar una vivienda. Entonces, ¿qué generará esto? Una situación de impagos. Esta persona no va a poder pagar el primer mes de la renta, el segundo mes de la renta, y así sucesivamente. Yo espero que no se me apague la batería, pero intentemos dar respuesta rápida. Entonces, si llegara a acontecer una situación de desalojo en este marco en el que la persona no puede cumplir con sus contratos, lo que debería acontecer es que enmarcar ese desalojo como ilegal, para empezar. También es importante considerar que precisamente con la pregunta de Alejandro Luis, lo que se busca con... ¿Me pueden confirmar? Porque acabo de sacar el... ¿Me llegan a escuchar? Sí se oye. Sí, sí te escuchamos. Sí, por favor. Denme un segundo, por favor. Estas son cosas que pasan porque, bueno, nos encontramos en vivo y lamentablemente el internet nos está jugando una mala pasada. A ver, denme un segundo, por favor. Correcto. Okay. Entonces, como les decía, el contexto actual ha generado que muchas de las personas no puedan cumplir con sus obligaciones contractuales. Y no es dable que podamos decir que, digamos, como todos vamos a afrontar esta situación de manera distinta, entonces, como que sálvense quien pueda. Esto es un razonamiento contrario a la solidaridad, inclusive, ¿no? A la que debemos apelar mucho más en estos tiempos de la COVID-19. Entonces, ¿cuál va a ser la primera solución, digamos, la primera puerta de escape de solución para este inquilino? En la búsqueda de renegociar el contrato. Esto no es un remedio contractual, pero es la primera puerta, digamos, que tiene que atravesar para poder intentar solucionar esa problemática, ¿no? Intentar renegociar el contrato. Allí se podrá buscar, se podrá informar que la posición que a mí me habilitaba para poder alquilar este bien inmueble ya no se presenta, he sido despedido, han reducido mis ingresos, ya no laboro, y otros criterios u otros efectos externos también que se vienen causando, como por ejemplo, sabemos que muchos de los alimentos hoy en día han subido de precios, ¿no? Y todo eso se está generando a consecuencia de la COVID-19, y tampoco no podemos mostrar unos ojos, o evitar mirar lo que viene aconteciendo. Es preciso entonces buscar una ley que impida este desalojo, que si bien es cierto, hoy en día no debería darse un proceso de desalojo porque sería ilegal, es preciso una ley con la finalidad de que se suspendan los pagos. Esto es correcto. Ya en otros países se vienen dando en los que por caso fortuito fuerza mayor los inquilinos no pagan. Esto también, por ejemplo, en México se suscita. Si el arrendador puede usar el bien por más de 2 meses, el arrendatario puede pedir la terminación anticipada del bien, por regla general, en efecto. Entonces, pensemos también en que la búsqueda lo que buscamos con esta ley de suspensión de pagos es en realidad la protección de un interés público, por cuanto los contratos de arrendamiento con fines de viviendas no son pocos, son muchos. Imagínense o piénsense este evento a nivel mundial, a escala mundial. Entonces, es por eso que se viene debatiendo en los últimos meses el artículo 62 de la Constitución Política sobre los contratos ley, la santidad de los contratos, si es que de verdad el Estado puede intervenir en estos, ¿no? No se trata propiamente de intervenir en estos, ¿no? Lo que se busca en realidad es aminorar el impacto de la COVID-19 mediante una suspensión de pagos que no implica, digamos, en este supuesto, no implica que no se van a cumplir las prestaciones, solo que estas prestaciones van a ser aplazadas.
Entonces, como primer punto, la renegociación, actualmente tengamos en cuenta que no existe una norma como tal, este es un proyecto todavía que se viene realizando, pero hoy en día, si el inquilino no paga las rentas, no debería generarse un desalojo. Entonces, doy paso a este para que pueda responder, creo que la otra pregunta, si es que se puede por temas de tiempo. Justamente estaba ¿Me viendo escuchan? ¿Sí? preguntas A ver, en Oreste, el por favor, tema si de... pudieras. no sé si me escuchas tú. ¿Me escuchas? ¿Me Sí se oye. escuchas? Sí se oye, Oreste. Ya. Pues, justo estaba viendo las preguntas que indicaban de que, bueno, ya, ¿y qué hacer, no, frente a un arrendatario que no cumple, ¿no? ¿Cómo lo negocias? Porque si vas a obligarte a hacerlo, porque no tienes otra alternativa, ¿cómo lo vas a hacer? Digamos, ahí se ha puesto como unos 5 pasos básicos, ¿no? Uno, hacerlo por escrito. No lo hagas verbalmente. Pero la mayoría lo hace. Sí, pero por escrito tienes que hacerlo porque es la manera en la cual pueden tener las claras. Segundo es, vas a tener que tú reducir las prestaciones que tú ofreces como propietario. Por ejemplo, y también evitar, por ejemplo, decir, la obligación de mantener bien limpio va a ser, digamos, por cargo del arrendatario. O decirle, por si acaso, el arrendatario no me permite, digamos, visitarlo. Oye, vas a tener que visitarlo. Si servicio de limpieza, no le servicio de limpieza. Puede decirle, el arrendatario se obliga a dar el servicio de limpieza de manera constante, y lo cual va a tener que comprobarse mediante fotos, mediante video, videollamada, verificable por el arrendatario. Ah, muy bien, entonces ya reduces la renta. El plazo no va a ser un año, ya, ponle, por ejemplo, ese tipo de modificaciones contractuales va a ser hasta dure la cuarentena, el estado de emergencia nacional. Va a reducir su prestación. También me obligué yo, por ejemplo, a pagar el impuesto predial. Ya, ok. Que, por ejemplo, los gastos del mismo sean a cargo, por ejemplo, del arrendatario. Decir, oye, el mantenimiento del edificio, porque tiene que pagarse también, yo lo hago como arrendador. Puede decir, oye, ok, van a hacer de que, como eso aumenta el agua, porque estás más en su casa, decir, oye, por si acaso, parte del mantenimiento tú vas a asumirlo y vas a tener que pagarlo, por ejemplo, teniendo una cuarentena, con 2 meses digamos, de gracia. Ah, ok, pero van a tener que sentarse a ese tipo de contratos, a mantener uno, partir de que, como tercer punto, de que ambos no se van a mover, o ambos van a estar ahí. Vas a tener que reducir tus contraprestaciones y él va a tener que también aumentar sus prestaciones no dinerarias, que también las tiene, para poder justamente por la situación. Por ejemplo, si decía reparaciones necesarias, es a cargo del arrendador. Ok, hagamos que son necesarias, pero que van a ser, digamos, asumidas por el arrendatario y que van a ser imputadas al monto de renta. Reparación de tuberías, reparación, digamos, de la cocina, reparaciones, digamos, del techo, ok. Entonces, son obligaciones necesarias del arrendador, que lo haga arrendatario, que haga servicios, que mantenga el uso del inmueble. Recuerda, como no puedes ir ahí por la cuarentena, si tienes plantas, ya que las riegue, que las mantenga, le dé un cuidado. Pero ten en cuenta de que tu escenario no solamente es pagar la renta y tienes el inmueble y se acabó. Hay prestaciones adicionales que podrían justamente renegociarse. Evidentemente, vas a tener que, por el tema de solidaridad en ambas partes, llegar a un acuerdo, a fin de cuentas. No tienes otra opción para eso. Pues, pero en provincia, digamos, a veces se ignoran esas cosas. Sí, se ignora. Pero recuerda que Codocil está en la web, está en internet. Puedes cargarte a través justamente de la página de Yachay, que puedes tenerlo acá. Esto se graba en mi Facebook. O sea, puedes decirle, por si acaso en un notario, te paso este link. Míralo, mírate cómo son las cosas, los artículos, cómo ves en la pantalla. Instrucciones entre ambos y ok, para recién justamente sentarnos a negociar un contrato, ¿no?
porque no tienes otra opción de poder sacarlo, y tampoco vas a tener opción de obligarlo a pagar la renta. Y el arrendatario tampoco tiene opción de no pagar la renta, o que se suspenda, y mucho menos que tenga subsidio. Así que lo único que le queda, así como por ejemplo ha pasado en otros países como Argentina, Uruguay, España, Alemania, Italia y Colombia, todos tienen que partir de sentarse en la mesa y renunciar al contrato. Seriamente. No incluso caso por caso. Son justamente arrendamientos con fines de vivienda. Para llegar a cabo qué pérdidas tengo yo y qué pérdidas tiene la otra. Es lo que se llama distribución de riesgos, distribución de pérdidas. Hasta ahí mi respuesta justamente a esa pregunta que la he justamente captado en los WhatsApps grupales. Doy paso al Lucero o a los organizadores de Yachay para que justamente puedan indicar lo correspondiente. Sí, según las pautas que me indican, ya con eso concluiríamos. Me dicen que las preguntas que no han podido ser contestadas porque tienen un tiempo en el Zoom, vamos a intentar contestarlas, ya sea de forma física por la plataforma de Zoom, de ser posible para poder ayudarlos. Solamente una acotación adicional a lo que justo nos comentabas, es importante tener en cuenta siempre los términos contractuales por la fuerza vinculante de los contratos. Y en cada escenario habrá que analizar si aplica la resolución contractual para la suspensión de pagos y en su caso la resolución de pleno derecho o la resolución por cláusula contenida en el contrato. Hay que analizar estos supuestos si es que se aplican. Y así, luego de este procedimiento previo, analizar si cabe o no un proceso de desalojo que deberá ser realizado en el marco de un proceso judicial. No puede ser utilizado esto aprovechándose también de esta situación actual, puesto que además de que se incurre en un delito, ¿no? En realidad están exponiendo la vida de las personas al colocarlas en la calle, ¿no? Esto es un acto sin duda criminal para todos nosotros. Y en los tiempos del COVID hay que ser solidarios, hay que apoyarnos los unos a los otros. Es importante también no dejar de lado que el derecho regula vía de relación social. Entonces, el derecho tiene que regular, tiene que trabajar con nosotros, ¿no? Para todos los ciudadanos. Entonces, según me indica en Yachay, Oreste, para que nos despidamos. Un gusto que estén todos a través de Facebook, a nivel también de plataforma Zoom. Justamente aquí estoy tratando de responder unas consultas por el chat. Agradezco justamente a la presentación de todos ustedes. Las preguntas que han quedado pendientes, justo propongo hacer una especie de mini videos en la cual hagamos un preguntas y respuestas, así como una plataforma Zoom, evidentemente grabada, aquí con la doctora Lucero, para que igual sigan más preguntas para contestarlas justamente en este tipo de video que haremos, así como preguntas y respuestas, para poder completar todas las inquietudes que tenga. Sé que son muchas, varias, y sobre todo casos en concreto. Y justamente agradezco su atención. Más bien disculpas por el audio entrecortado o la cámara que no se puede mover. Les vamos a alcanzar posteriormente unas investigaciones escritas que hemos hecho con la doctora, para que lo tengan justamente con mayor espacio, con mayor desarrollo, este tipo de aspectos, ¿no? Así que con esto me despido con ustedes y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.